¿Qué tal? Hace unos días me estaba haciendo la pregunta de si la adicción a los alimentos era una adicción clásica, como conocemos con la de consumo de sustancias, o era una adicción comportamental, como ocurre con la ludopatía o con la adicción al trabajo. Y lo que conseguí fue interesante. Esto pues me motivó a hacer un video de la mano pues con mi experiencia personal y al hecho de que soy psicólogo. Y así es. Mi nombre es Jorge Álvarez y como ya dije, soy psicólogo que pasó por una experiencia de transformación física y ahora no me puedo callar al respecto. Y este es un pequeño espacio al que yo llamo podcast para hablar de esta experiencia. El episodio de hoy, el espacio de hoy, quiero hacerlo como combinado entre lo que conseguí en cuanto a funciona este tema y un poquito como cómo pasó conmigo. No quisiera que se tomase mi palabra como recomendaciones, sí, ciertamente, porque bueno, voy a hablar desde mi experiencia y si mi experiencia te permite pensar sobre qué puedes hacer tú distinto para, bueno, crear mejores hábitos, excelente. Pero sí aclaro que todo cambio físico en hábitos vale la pena hacerlo acompañado con tu médico, con tu nutricionista, con tu entrenador y bueno, también con tu terapeuta, ¿no? Ojito ahí, por supuesto. Entonces, hoy, queriendo hablar un poquito de esto, sí quería comentar otra cosita. Agradecerles a las personas que están viendo esto porque la última vez llegamos a creo que más de 50 vistas y eso me emocionó mucho porque bueno, 50 personas viendo esto me parecía demasiado, me parece demasiado y bueno, me pone un poco nervioso, me siento un poco expuesto. Por otro lado, espero que con este video haya una mejoría tanto en el sonido como en el video. Estoy siguiendo las recomendaciones de alguien sobre, bueno, cómo grabar esto aprovechando la tecnología que tengo. Así que bueno, y eso ya lo veremos cuando editemos si logro crear algo que se vea y se escuche bastante bien. Y si no, bueno, nada, se escuchará como los anteriores, que también creo que se veía y se escuchaba decente. Al final, espero que se puedan quedar con el contenido que para mí es lo más importante. Empecemos con ciertas cositas básicas, ciertos términos básicos para entender de qué quiero hablar, para contextualizar. Justamente antes de hablar de adicción a la comida o cualquier otra cosa, creo que es importante hablar sobre qué son los ultraprocesados. Esto es un término que yo pensaba que estaba más en boga y luego hablando con un amigo alguna vez me di cuenta que no entendía mucho el término y dije, mira, pareciera que no es tan común como yo pensaba. Los ultraprocesados son, o los alimentos ultraprocesados son comidas, alimentos que no se pueden crear o no se pueden hacer en una cocina cualquiera, sino que pasan por unos procesos industriales, tanto por uso de maquinarias como de ciertos aditivos o químicos que transforman por completo este alimento y bueno, lo hacen de tal manera que por supuesto genere un placer y que sea delicioso de tal forma que no puedas parar de comer. Hay que entender que igualmente hay alimentos que siempre pasan por cierto grado de procesamiento. Esto no es un polo de natural a ultraprocesado, sino que hay alimentos procesados, como los enlatados, por ejemplo, que todavía se mantienen en el rango de alimentos que son saludables, recomendables y que vale la pena comer con frecuencia. En este caso, los ultraprocesados, a mí me parece que tienen como otro elemento importante que es como cierto elemento malicioso. ¿Y por qué? Aquí voy como al segundo... a la segunda explicación sobre esto y es entender un poco cómo funciona el cerebro humano y entender que nosotros somos los descendientes de quienes sobrevivieron de comer lo que se conseguía en el ambiente y por supuesto de estos sistemas digestivos y cerebrales que se adaptaron a esos ambientes. Estamos hablando a ambientes de recolección y caza, de supervivencia que pues luego se adaptaron en sistemas que sentían atracción por alimentos ricos en carbohidratos, grasas y proteínas, ¿sí? Eso es importante entender que nuestro cerebro, pues, cerebro digestivo, está preparado para comer estos tres grupos alimentarios, pero que la industria alimentaria actual explota para que podamos no sentirnos de todos saciados y nutridos por esto que estamos comiendo. ¿Qué significa esto? ¿O qué suele suceder en palabras simples? Pues es entender que la industria entiende que nuestro cerebro está hecho para desear algunos alimentos y para sentir placer por ellos cuando se ingiere. Y estos dos mecanismos terminan secuestrados de tal manera de que
se utilizan tanto campañas de marketing como ingestas de forma intermitente que secuestran estos sistemas dopaminérgicos para que entonces siempre sintamos lo que llamamos el craving, el deseo de un alimento en particular, ¿sí? Y que no sintamos como ese cansancio, ese agotamiento que seguramente a muchos les ha pasado, por ejemplo, cuando comen una fruta en específico, ¿sí? Por ejemplo, una fruta como el cambur, que creo que suele ser bastante agotadora para mucha gente. Que cuando se come con cierta frecuencia ciertos días ya cansa. No suele pasar con estos alimentos ultraprocesados, justamente por esta porción, esta creación correcta entre proteína, grasa y carbohidratos. Yo creo que el ejemplo perfecto son las papitas de McDonald's. Las papitas de McDonald's son muy sabrosas, no las podemos crear en nuestra cocina, ¿sí? Todo el mundo ha querido hacerlo y cuando lo intenta pues se da cuenta que fracasa. ¿Por qué? Porque bueno, justamente están creadas de una manera que de hecho tiene un nombre, se llama el bliss point, ¿no? Que es esta conjunción perfecta de estos 3 macronutrientes que mencionaba para que el placer por comerlo sea tal que sea imposible no dejarlo de hacer. Hay un último mecanismo que es sobre la saciedad, que hay una evanescencia de la saciedad creada de manera artificial. ¿Qué quiere decir? El cerebro genera o manda señales de saciedad en parte porque utiliza el feedback de la masticación como parte de como parte de estos estímulos para poder entender que listo, que ya comiste, ya está bien lo que comiste. Y por eso comer alimentos ricos en fibra, alimentos vegetales, verduras que tengas que masticar suele generar mayor saciedad que tomarte tus calorías o beberte las cosas. Y es que en la industria de los ultraprocesados se hacen alimentos que sepan rico, que sean crujientes, que tengan ciertas texturas, pero que se deshagan muy rápido en la boca, para precisamente engañar a estos sistemas de saciedad y que entonces al terminar de comértelo, pues tengas que seguir comiéndotelo. Entonces, tomando todo esto en cuenta, ¿sí? Encontré que está empezando a crearse desde 2024 un consenso para poder llegar a un punto medio entre entender si esta adicción es comportamental o es una adicción a la sustancia. Y ese punto medio se llama trastorno por uso de alimentos ultraprocesados, que aunque no es un diagnóstico que se utilice en los manuales en la actualidad, es una propuesta diagnóstica bien interesante que busca entender cómo es que por el consumo de ultraprocesados pueden ocurrir respuestas similares a como ocurre con el uso de otras drogas, por ejemplo, con la cocaína, ¿sí? Donde la persona que los consume con frecuencia siente este placer, ¿sí? Por esta búsqueda y además puede sentir esta abstinencia cuando deja de consumirlo. Y bueno, aunque no voy a hablar mucho de esto porque creo que no es mi área, es el nivel de tratamiento. Los tratamientos se parecen mucho a los tratamientos por otro consumo de sustancias, ¿no? Otras adicciones me refiero. Ahora hablando un poquito sobre mí y mi experiencia con esto, porque aunque yo no sabría decir si yo entré en una adicción por por consumo de ultraprocesados, sí creo que estaban muy incorporados en mi dieta y siento que aunque al momento cuando empecé no tenía esta información, creo que logré intuitivamente hacer algunos ajustes que me permitieron no sufrir tanto este cambio. Lo primero, y aquí sí, pues allá de más que de la parte de conducta y de lo que hice, es sobre lo que pensé, que son las reflexiones que me gusta dejar. Una reflexión que tuve en el momento que me pareció importante fue saber y entender que yo nunca iba a poder recrear en mi casa, en la cocina, lo que yo comía como chuchería o como en restaurante de comida rápida, justamente como McDonald's. Yo ya lo sabía porque, a mí me gusta mucho cocinar, me gustaba mucho cocinar ya desde antes de empezar con mi cambio físico y ya yo sabía que era imposible hacer ese tipo de cosas. No sabía por qué, pero sabía que era imposible. Y me pasó que tuve como un tiempo donde me obligué, vamos a decir, a aceptar, a como poner en duelo el hecho de que si quería pues hacer cambios importantes, simplemente tenía que aceptar que, oye, ya no iba a poder sentir la satisfacción, el placer de comer este tipo de comidas, por lo menos no de manera recurrente como las comía, no significa que no se puedan comer nunca, ¿no? No quiero decir eso, pero sí que sabía que si quería pues mejorar mis cambios, tenía que renunciar a ello y tenía que pues buscar la manera de disfrutar de otras cosas.
Y eso fue lo segundo que ocurrió. Después de ese duelo, vamos a decir, pasó que empecé a experimentar más en la cocina sobre cómo yo podía emular, por lo menos, algunos sabores, algunas texturas, ¿no? Que se consiguen usualmente en alimentos ultraprocesados. Y un elemento, o quizás como un punto que me pareció súper interesante, que ya lo expliqué justamente con la evanescencia de la saciedad, fue que justamente comer de manera natural me saciaba. O sea, yo o todavía lo hago, una torta de avena con cacao, cambur y algo de edulcorante. Y me daba cuenta que al terminármela de comer era como, ya, suficiente, ¿sabes? Como, listo, no me provoca más, ¿sabes? Era una experiencia muy extraña porque yo venía de esta costumbre de que cada vez que yo me comía algún antojo, que fuese alguna chuchería, venía de la mano después con la necesidad como de seguir comiendo. Y me acuerdo que de hecho me pasaba que me acuerdo, ay, Dios mío, yo me comía una bolsa mediana de Doritos cada, no sé, cada viernes. De repente, una vez más que otra, puede ser con más frecuencia o con menor frecuencia. Pero yo me la comía por la tarde, me acuerdo. Y después de comérmela, siempre me dudaba si yo tenía que cenar. Porque era como, ay, ya me comí estos Doritos, ¿sabes? Como ya estoy sumando algo más del día. Y me quedaba como esa idea de que, oye, ¿será que yo debería comerme algo de cena? Y me pasaba que sí, que el hambre me decía, tienes que seguir comiendo, porque sentía que no me saciaba. Y yo pensaba que era normal, como, bueno, sí, claro, unos Doritos, unas tortillitas, bueno, tiene sentido. Yo no sabía nada en ese momento de calorías, no sabía mucho de la cosa, sabía que no era bueno y ya. O sea, que evidentemente mientras más comía, más iba a aumentar de peso, pero no entendía muy bien los mecanismos de por qué ocurría. Y eh, después cuando empecé a probar con, vamos a decir, como mis propias chucherías, ¿no? Que yo empecé a hacer mis propios nachos caseros, empecé a hacer como mis propios alimentos, mis propios gusticos, me daba cuenta que, primero que no necesitaba mucha cantidad para saciarme, para decir, ya, o sea, basta. Lo segundo, me daba cuenta que sí, podía como incorporarlos incluso dentro de la propia comida. Y no sentía como esas ganas de seguir comiendo al terminar. Y descubrir eso fue para mí como sumamente interesante y además satisfactorio porque era el poder darme cuenta que yo sí podía saciarme, ¿sí? Y bueno, con el paso del tiempo eso me ayudó mucho a regular el apetito. Que creo que es un punto importante, o es como la primera lucha que se tiene cuando se está buscando un cambio de hábitos. El apetito, el hambre que se siente al principio cuando además vienes comiendo muy mal, wow, es muy complicado de aprender a saciar. Pero esto fue una de las cosas que me ayudó en su momento. Y lo siguiente que ocurrió, específicamente eso tiene que ver con el dulce y con el tema bueno, aprender a disfrutar de otro tipo de sabores, fue con la fruta. Esto para mí no fue inmediato. Yo he escuchado muchas experiencias con el consumo de azúcares, sobre bueno, un poquito como desde la abstinencia, gente que habla de esto, me imagino que tendrá que ver con el tema del consumo ultraprocesado, justamente gente que le cuesta mucho no dejar de comer dulces. Yo acepté que tenía que encontrar sustitutos y yo me volví adicto a los edulcorantes en su momento. Adicto aquí, hablando de la adicción literal, aquí lo digo metafóricamente, o sea, empecé a consumir mucho edulcorantes para sustituir el sabor del dulce, que al principio pues me sirvió bastante, pero con el tiempo me pasó esto mucho con el tiempo. Hay gente que dice que es inmediato, que es a los pocos meses. A mí me habrá pasado como al año. Que un día me acuerdo que me pedí una ensalada de frutas porque quería merendar algo. Eso fue un restaurancito. Y la ensalada de frutas tenía frutas que yo usualmente no comía. Sobre todo melón, lechosa y patilla. Que son frutas que no me encantaban. Pero que en el momento cuando yo probé, sobre todo la lechosa, me supo tan bien que yo no entendía, o sea, lo deliciosa que era esa fruta. O sea, que yo decía, es que no puede ser, a mí la lechosa no me gustaba, el sabor no me sabía bien, no era agradable, pero pasó a ser un sabor tan dulce que, bueno, por supuesto me sorprendió. Y a partir de ahí empecé a experimentar con otras frutas que sí comía, pero igual, no con tanta frecuencia, era la fresa. A mí las fresas siempre me decepcionaban porque las veía como súper rojitas, bellas, lindas, y cuando la comía,
Pero a partir de que, bueno, justamente dejé de comer alimentos altos en azúcares, ¿no? Con este dato, se llama Bliss Point, este punto de éxtasis que se crea artificialmente para poder crear los alimentos ultraprocesados. Al deshacerme de eso, la fresa empezaba a saber, pues, deliciosa, empezaba a saber muy... Y, bueno, a partir de allí, empecé a disfrutar mucho de otras comidas. Entonces, yo creo que quizás como hablando de otro elemento más de orden psicológico, si es que esto puede ser catalogado en orden psicológico, es la paciencia. Yo creo que sí hay que pasar, o por lo menos en mi caso, no quiero crear recomendaciones, pero por lo menos en mi caso tuve que pasar por tener que sustituir mucho con otro tipo de alimentos, de trampitas, que para mí son, por ejemplo, los edulcorantes, como mencionaba hace un rato. Tuve que pasar por allí porque esto es una lucha muy complicada contra una industria que nos bombardea con información, que nos bombardea con marketing, que incluso se introducen a nivel social como otro aspecto, que no he hablado de eso, ¿no? Como fue para mí a nivel social rechazar ciertos alimentos y lo que generaba en la gente. Esto quizás puede ser tema para otro video, pero cómo es que incluso hay que hacer ajustes sobre las dinámicas, las personas con las que compartimos o incluso cómo expresamos un poco estos cambios de hábitos para que no sintamos la presión por comer esto y que al final el ajuste no puede ser radical, o por lo menos en mi caso no pudo ser radical porque creo que la industria de los ultraprocesados está tan metida, tan inmiscuida en nuestras vidas que simplemente no se pueden abandonar, y creo que al final por una que otra razón, oye, vale la pena poder incluirlos inteligentemente en nuestra dieta. Yo creo que aquí la idea no es rechazar por completo los ultraprocesados, pero si hay un punto personal extra, que es que yo sí tengo como cierta protesta contra la industria. Yo sí, aquí a nivel personal, estoy pasando por un proceso donde rechazo que me sigan vendiendo cosas, rechazo yendo en algoritmos, en trampas de marketing, ¿sabes? Que siempre hay algo que me quieren mostrar que supuestamente es lo mejor, el FOMO, lo que sea. Y siento que parte también a nivel personal, el poder dejar de comer comida ultraprocesada, y quizás por eso quienes me siguen en redes ven que me fajo tanto creando cositas, viene porque yo estoy cansado de la industria, estoy cansado de esto. Pero bueno, para el común, para quien quizás no pase por este proceso que estoy pasando yo, que es muy personal, creo que sí tiene sentido pues incluirlo de manera esporádica en la alimentación. Pero creo que al final también la información es la que nos hace poderosos, la información es la que nos hace poder tomar mejores decisiones. Y justamente era otra cosa que a mí no me pasaba, que yo sabía que los Doritos eran malos, pero no sabía que eran malos cómo, o por qué, o por qué eran tan sabrosos. Entonces, ahora que lo sé, puedo yo tomar mejores decisiones de manera más consciente. Entonces, bueno, quizás con esto quiero cerrar este espacio. Siento que ya tengo rato hablando. Me costó, que les comento, me costó muchísimo este video, me costó mucho. Además de hacer muchos cambios a nivel de aparatos, de plugins, probar nuevas cosas, me costó mucho poder hablar de este tema. Muchas grabaciones, muchas tomas, porque no sentía que explicaba bien lo que quería explicar. Y bueno, creo que ya después de haberme escuchado ahorita hablar, estoy satisfecho con esto como quedó. Entonces, quedo a la orden para escucharlos, para leerlos, ¿no? Para ver sus comentarios. Mucha gente en el último video me escribió, me han comentado que les ha gustado esta forma de ver las cosas, que han pensado mucho con lo que les he dicho, y les agradezco mucho por su feedback. Yo espero que este contenido pues siga siendo nutritivo y que nada, pues sigan disfrutando del día a día, de la comida, del cambio que estén haciendo. Estos días han sido unos días difíciles, no queda otra que seguir apechugando y aguantando. No hablo específicamente de cambios de hábitos, así que nada, los dejo por acá. Nuevamente, mi nombre es Jorge Álvarez y les deseo una feliz tarde.